Entonces vemos que alrededor del movimiento Scout, donde la finalidad básica, como lo mencionaba ahorita, es una preparación para la vida, es una escuela de formación ciudadana, de buena ciudadanía, un tema de fortalecimiento del carácter, todo es muy simbólico. Entonces, los que hemos caminado un poquito por este tema, empezamos a ver desde la teoría de la pedagogía, no solamente la pedagogía, sino la andragogía y lo que es el outdoor, la educación experiencial, y ahorita con el nombre de gamificación. Entonces es una bonita herencia de un militar acompañado de una cantidad de intelectuales, hombres y mujeres, que poco a poco y ya durante más de 125 años, hablando del movimiento Scout como un movimiento vigente que se ha mantenido durante este tiempo, y algunos lo catalogan como el movimiento juvenil organizado más grande de la historia de la humanidad. Esto es La Emoción de Liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Yo recuerdo cuando era niño que veía pasar otros niños con algún adulto y venían con un vestuario, con un vestido que tenía como una especie de corbata. Eso era lo que yo veía en esa época, y algunos venían con una camisa de color verde, otros de color azul. Incluso un profesor de la escuela donde estudié tenía ese uniforme también. Y algún día le pregunté a alguien, ¿y qué es ese? ¿Ellos quiénes son? Y me decían, ellos son scouts. Ellos son scouts. Y a mí siempre me fascinó, me pareció interesante ver cómo estos niños y este adulto se organizaban y todo lo que aprendían allí. Jamás me imaginé que años después, por allá a mis 20 y tantos, yo me encontrara con una persona con quien es hoy uno de mis grandes amigos, darme cuenta de que él era scout. Les estoy hablando específicamente de Santiago Vázquez. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a La Emoción de Liderar. Gabriel, muchas gracias por la invitación, primero, pero antes que todo por tu amistad. Y qué bonito que podamos compartir con tus seguidores, con las personas que acostumbran a escuchar tus podcasts, este bonito cuento del escultismo. Por aquí, como diríamos, siempre listos para servirte. Adelante. Siempre listos, te lo he escuchado siempre y me llena de mucha felicidad saber que estamos dedicando un espacio especial de La Emoción de Liderar, un episodio de La Emoción de Liderar, para conversar de esto que tanto te apasiona, pero también de esto que nos ha enseñado tanto a tantos seres humanos en el mundo. Santi, si me permites decirte así, de hecho te digo Santi, para que entremos como con toda esta familiaridad. Santi, ¿quién es Santiago Vázquez, en primer lugar, para que te conozcan un poco más? Bueno, Santiago, segundo de 3 hermanos, Jaime el mayor, Andrés el menor, miembro de 2 familias, una del eje cafetero por el lado de mi mamá y esta de acá Antioquia, específicamente de Caldas por el lado de mi papá, los Vázquez, que por alguna parte nos une y ya lo hemos visto con también tu papá Arturo Vázquez y mi abuela Laura Vázquez. Administrador de empresas del CEIPA, hoy en día Scout no activo, porque una de las cosas bonitas que se habla en el escultismo es que Scout una vez Scout toda la vida.
y actualmente propietario con mi hermano de un taller que nos dedicamos a la construcción de sueños. Construimos, transformamos y jugamos. Ese es Santiago Vázquez, miembro de una asociación de artesanos y actualmente en búsqueda de respuestas, en un caminar muy bonito que voy haciendo contigo. Entonces, Santiago Vázquez, un ser humano común y corriente que tuvo la fortuna de ser parte activa y ahorita de corazón del movimiento Scout. Genial, Santi. Y bueno, y para que sigamos entrando en materia, seguramente así como de niño yo veía algunos scouts y había como una admiración grande por ellos, pero sabíamos muy poco. Seguramente quien está escuchando ahora este podcast, pues podría pasarle lo mismo. Santi, ¿qué es el escultismo? ¿Esto de dónde nace y qué características tiene este movimiento? Claro que sí, Gabriel, y estoy casi seguro que las estadísticas no lo fallan. Muchos de tus seguidores alguna vez tuvieron que ver con el escultismo. Rara vez creo que no hubiera ninguno acá. El escultismo nace por allá en Inglaterra a finales del siglo XIX, donde un general del ejército inglés, después de que regresa de esas gestas conquistadoras inglesas en África, reúne y encuentra en su ciudad que los jóvenes están parados en las esquinas y movido por la infancia que tuvo en un hogar con un padre pastor evangélico, una madre maestra y un gran solar detrás de su casa. Recuerda esas vivencias, recuerda todo lo que vivió en África y en todas esas gestas, especialmente es reconocido o sale a la luz pública a nivel mundial por la defensa de un punto estratégico que tenían ellos, que era Mafeking. Entonces, él regresa como el general más joven del ejército inglés y encuentra esa situación en su ciudad y con un amigo, editor de una revista, empiezan a escribir esas experiencias en unos tomos. Es denominada Scouting for Boys o Escultismo para Muchachos, y resulta que se vuelve en un bestseller esa revista y más adelante logran consolidarla y sale la edición de este libro que podríamos decir es la génesis del escultismo. Y esa revista o ese libro es puesto a prueba en el año de 1907 y él se va con 20 muchachos, 21, 22 muchachos de diferentes situaciones económicas de Inglaterra y pone a prueba el contenido de esas revistas y se celebra lo que es considerado el primer campamento Scout, con esos jóvenes agrupados en 4 pequeños subgrupos que para la metodología y para su momento es considerado como patrullas con el nombre de unos animales, y están 8 días allí en una isla cercana que había donado o que había prestado un adinerado de la ciudad, que es conocida como la isla de Bronsea, y se dice entonces que allí se tiene el primer campamento Scout de la historia en 1907, mediados del año. Eso fue antes de la Y, Primera Guerra Mundial, y ahí, ¿cierto, Santi? ¿cómo? Fue antes de la Primera Guerra Mundial. Después. Después, Antes ok. no, después de la Primera Guerra Mundial, no, antes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es 1918, después sigue la Segunda Guerra. Vale, perfecto. Entonces, se da allí y es algo gracioso porque lo que él consigna en esas revistas, la forma de cómo los niños pueden potencializar sus fortalezas. Y le escuchaba en estos días a un documental en una de estas cadenas internacionales que hoy, por su metodología, Baden-Powell había podido ser, que es el creador de todo este cuento, este general,
haya podido ser considerado criminal de guerra porque utiliza en la defensa de ese fuerte de Mafeking a los niños dentro del contexto de la batalla. Entonces, ¿cómo? Llevando mensajes, haciendo gritos con cornetas, prendiendo luces, llevando luces. Entonces, él realmente hace la defensa de ese asedio de los indios zulúes, haciéndoles creer que tenía un gran ejército cuando realmente eran pocos hombres, muchos niños y hasta mujeres. Entonces, en esa lectura que haríamos con la óptica de este desarrollo de la humanidad, hoy Baden-Powell habría podido ser catalogado como criminal de guerra o abusador por haber involucrado, pero realmente lo que hace es potencializar las características de unos niños alrededor de unas necesidades. Entonces eran quienes llevaban los mensajes, quienes atendían los heridos, quienes con tambores hacían ruidos haciendo creer que estaban marchando soldados y una cantidad de cositas. Entonces, podríamos decir que esa es la génesis del movimiento, con lo que hoy en día sería la tropa Scout, porque el movimiento es conocido como el movimiento Scout, pero no es que tenga otros submovimientos, otras etapas, sino que él empezó a verse con una situación que nos pasa a todos. Cuando yo voy a clases de natación, si me lleva mi mamá se queda sin hacer nada, pero resulta que los primeros días empezaron a ir los hermanitos de esos niños y empezaron a verse con que estaba llegando una camada de muchachos muy pequeños y la esposa de él, Olivia, ve la oportunidad de la mano con Baden-Powell de generar también un programa que fuera acorde para la psicológica y física de esos niños. Y viene en la segunda etapa un movimiento en el cual yo me disfruté, desenvolví en el movimiento Scout, que son los lobatos o los niños más pequeños que tienen un trabajo espectacular con un marco simbólico fantasioso de fantasía, apoyados en todo lo que nos regala un libro hermoso que es el libro de las Tierras Vírgenes o el más conocido, la historia de Mowgli, ese niño que es criado por lobos. Realmente es un cúmulo de varias historietas dentro de un libro denominado el libro de las Tierras Vírgenes, como lo mencionaba por Rudyard Kipling, y resulta de que esos primeros muchachos que entraron siguieron creciendo a la par que crecía también uno de sus hijos mayores, el hijo mayor, Robert, y él le escribe una carta preparándolo para la vida y nace la tercera rama, podríamos decirlo así, del movimiento Scout, que es el roverismo, que eran los muchachos mayores que ya estaban o en proceso de universidad o estaban empezando con el tema del trabajo. Entonces se consolidan esos primeros 20 años, 25 años, las tres grandes ramas del movimiento Scout, la rama madre o la rama que da origen, el escultismo, que los Scouts que tienen un fondo, no lo mencionaba ahorita, un fondo de aventura, especialmente en todo ese tema de los caballeros. Después nace el lobatismo de la mano de Olivia, en todo ese mundo de la fantasía. Y por último, en el mundo de la, podríamos decir, de la experiencia, de la vivencia, el roverismo, que realmente es un tema que nace de una excelente relación de él con su hijo mayor. Santi, cada vez que nos encontrábamos y me hablabas del movimiento Scout, me hablabas como de las jerarquías, como de la estructura, y a mí siempre me pareció fascinante escucharte cómo está organizado por dentro el movimiento Scout, cómo los niños van pasando como de unos niveles a otros, y te agradecería si nos cuentas un poco esto cómo es. Claro que sí, Gabriel. Bueno, no podemos desconocer que tenemos origen en la milicia, en un general exitoso, con grandes capacidades de cacería, de orden, vuelvo y lo digo, fue un general exitoso, reconocido por la reina y con títulos de nobleza. Entonces es un movimiento basado en un tema muy jerárquico, militar,
que a través de la historia y por las afectaciones propias de las realidades en los países ha tenido algunos cambios. En América, por ejemplo, vos mencionabas al principio las camisas y los diferentes colores. Como toda esa simbología en el movimiento Scout es Sí, bastante, bastante muy significativa. cargado de un nivel simbólico que ahorita lo podemos mencionar siendo atrevidos. Es un tema del cual hoy se está hablando como primicia o como novedad, pero que tiene en origen en experiencias tan lindas como el escultismo, que es el cuento de la gamificación. Alguna vez lo hemos conversado con vos y con otros amigos muy cercanos como Carlos Echavarría, también ex scout, y otras personas que han pasado por allí. Entonces, Gabriel, esto no ha sido denominado como el gran juego. Literatos importantes en América como Adolfo Aristeguieta Granco, un venezolano que ha sido catalogado por grandes bestsellers. Él hace un análisis del movimiento Scout en su libro que se llama El Gran Juego. Hace un análisis muy interesante. ¿Qué pretende el movimiento? El movimiento lo podemos denominar como una escuela de ciudadanía, como una escuela de fortalecimiento del carácter. Entonces, en su idea original, el fundador encuentra que a partir de estímulos puede obtener respuestas positivas de los muchachos en diferentes áreas. Entonces, en ese proceso de desarrollo, el movimiento y a través de algunas de las primeras conferencias internacionales, por allá por los lados de finales del 37, del 40, se empieza a hacer una fundamentación pedagógica del movimiento. Entonces, por un lado, con algunas actividades se busca el desarrollo profesional. Entonces, se organizan actividades de manera que el muchacho explore en una forma incipiente cuál podría llegar a ser su área de desarrollo profesional. Pero también se pueden desarrollar actividades en el tema físico, cómo vamos a fortalecer. Entonces, él se idea con su grupo de personas algunas estrategias como la entrega, por ejemplo, de insignias. Y insignias que al acumularlas se pueden conseguir otras insignias mayores y con ese fondo de la milicia y de lo militar, los muchachos pueden obtener grados, pueden ser reconocidos por sus insignias. El referente más cercano y actual es esa bonita película de Up o Up, donde el niño, uno de los protagonistas con el viejo, es un scout con su gran banda de especialidades y en países como en Estados Unidos, si uno quiere ser figura pública o está dentro de su presupuesto estar, normalmente deben de pasar por el movimiento scout. Entonces los muchachos, por ejemplo, en el caso de los niños, la simbología son los lobos, ellos hacen el recorrido que hace un lobo, entonces la primera etapa de los lobos en la vida en la selva son lobeznos, son cachorros de lobo que su mamá protege y demás. Entonces ellos empiezan a preparar en el escultismo y qué es lo que un cazador desarrolla para poder salir a cazar sus colmillos. Entonces, por ejemplo, en algunas partes, una de esas insignias puede ser un colmillo. Si ya tiene los dos colmillos, ya tiene un grado, pero también puede ser que ese niño o ese lobezno abra los ojos y se acostumbraba, por ejemplo, dentro del plan de adelanto, que el niño tuviera una estrella, que fuera un lobato de primera estrella o de segunda estrella, que en la simbología representaba los ojos, pero lo más seguro es que Baden-Powell pensó con Olivia de pronto en una estrella de un militar, pero se fue generando entonces el niño que tenía los dos ojos abiertos, que ya podía salir a cazar, y al final el objetivo del niño era convertirse en un lobo rampante, en un lobo cazador. Entonces no muchos, pero lo lograban acumular todo ese proceso de adelanto en 3, 4 años y se convertían en lobo rampante. Entonces era un lobo rampante dentro de la manada, era un niño con total respeto por sus demás compañeritos, no digamos que intocable,
pero era el niño a seguir. Entonces, así estaban los lobatos en los scouts. Se hablaba de scouts de tercera clase, ya podía poner su uniforme, scouts de segunda, scouts de primera. Y en Colombia, por ejemplo, se reconocía como los más adelantados, por ejemplo, en los Scout Cóndor, o por la simbología del país, o caballeros de primera clase, y en el roverismo algo similar. Entonces, en el ideal los rovers querían ser, era como VP, como Baden-Powell, cariñosamente conocido en todo el mundo como VP. Entonces el máximo adelanto era el rover VP, y era la, como casuística, es la única insignia que los muchachos, en su plan de adelanto como muchachos, que seguían siendo dirigentes, es la única insignia que se conservaba de adelanto de muchacho como dirigente scout. Entonces vos veías un dirigente scout, uno sabía que era dirigente scout y le veía la insignia de Robert VP, y uno decía, este señor sabe. Entonces es un respeto que hay, vuelvo y le digo, es una herencia de los militares. Claro. Me imagino que un soldado ve un sol en una chaqueta de una persona y genera respeto, pero él lo trae de la milicia, pero desde una luz, desde las diferentes formas, o desde la fantasía, desde la aventura, o desde o lo demás. Entonces, Claro. y los dirigentes también, porque es un movimiento de jóvenes manejado por adultos. Y el adulto también se tiene que preparar, se tiene que formar, ya no bajo esas simbologías, sino bajo un tema teórico, pedagógico. Y hacemos un recorrido que ya algunos lo han hecho, que están, por ejemplo, en el mundo de la capacitación. Nos convertimos en administradores de programa, o ejecutores de programa, formador de formadores, o incluso diseñadores de programa. Y eso Claro. representado también en algo muy bonito, que fue un regalo que recibió el fundador. Él decía, yo ya estoy estimulando a los muchachos, ya les tengo premios, ya les entrego un lobo rampante, les entrego un caballero scout, ¿qué voy a hacer con los dirigentes? Y se acuerda que en alguna de sus gestas, en alguna tribu, le entregan un collar con unas pequeñas cuencas o taquitos, y eran con muchos taquitos, ahí el número, pero no me acuerdo en este momento. Y él empieza a entregarle a esos adultos que hacían sus capacitaciones y sus formaciones, empieza a entregarle a cada uno, cuando termina su proceso, 2 taquitos. Y eso le da nacimiento a lo que se conoce como la insignia de madera. Entonces, cuando tú fuiste dirigente scout, normalmente tú te presentas como Santiago Vázquez, insignia de madera, lobato, o si ha trascendido, vienen otras 2 etapas, que son, ya no son 2 taquitos, sino 3 taquitos o 3 maderos, que representa que la persona está en capacidad de ejecutar programas de formación, o el reconocimiento mayor sería hacer 4 maderos, que implica que ya eres capaz de diseñar programas de formación. ¿Y por qué no más? Entiendo. Ajá. Porque el quinto madero se le otorga solamente a la persona que maneja el campo mundial de formación, o la catedral de la formación Scout en el mundo, que es el campo Jewel en Londres. Y por tradición nadie tendrá más de 5, porque los Scouts reconocieron a Baden-Powell en algún momento con 6 tacos. Entonces nunca más habrá un Scout con 6 tacos. Con 6 tacos. Estas de Entonces, las cosas. Dale, Santiago. entonces vemos que alrededor del movimiento Scout, donde la finalidad básica, como lo mencionaba ahorita, es una preparación para la vida, es una escuela de formación ciudadana, de buena ciudadanía, un tema de fortalecimiento del carácter, todo es muy simbólico. Entonces, y los que hemos caminado un poquito por este tema, empezamos a ver desde la teoría de la pedagogía, no solamente la pedagogía, sino la andragogía, y lo que es el outdoor, la educación experiencial, y ahorita con el nombre de gamificación. Entonces es una bonita herencia de un militar, acompañado de una cantidad de intelectuales, hombres y mujeres, que poco a poco, y ya durante más de 125 años,
hablando del movimiento Scout como un movimiento vigente que se ha mantenido durante este tiempo, y algunos lo catalogan como el movimiento juvenil organizado más grande de la historia de la humanidad. Y creo que no me cabe duda, Santi, creo que se siguen formando scouts. Esta visión de cara a lo educativo, de cara a lo social, y creo que en momentos como estos tan complejos en el mundo, donde aparece la indignación, donde aparece esto de dividirnos y separarnos, el movimiento Scout va en la vía de podernos conectar unos con otros. Santi, y volviendo a la pregunta que te hacía, entonces de niño el más pequeño es un lobato, ¿sí? Y de ahí para arriba, ¿cómo voy creciendo en la estructura, en el proceso? Bueno, exacto, yo te voy a hablar porque en el transcurrir de esta historia no todo ha sido tampoco color de rosa, ni normalmente los movimientos donde están conformados por personas, aparecen las disidencias, aparecen los contrarios, etcétera y demás. Pero si vamos a hablar de la génesis del movimiento, son primero los lobatos por edad, después los scouts y por último los rovers. En Colombia hoy en día, y a partir de la combinación de varias experiencias que se han dado y dando respuesta también al tema internacional, aparece antes de los lobatos la familia de cachorros. Entonces, porque sucedió lo mismo, iban los niños a la reunión de la manada, la mamá tenía que ir con el hermanito más pequeño, en fin, entonces aparecen los cachorros, los lobatos, en algunas partes aparece una rama muy bonita que se llaman los huíbelos, que eran los lobos que ya sabían cazar, pero que las familias ya se habían ido, solo se quedaban solos. Sigue los scouts, siguen los caminantes, siguen los rovers. Y de pronto en otros países encontrarás otra estructura de programa, pero básicamente es esa. Y lo decía ahorita, como movimiento no nos hemos escapado de grandes escándalos como la pedofilia y otra cantidad de cosas, tristemente. Hace poco una de las referentes a nivel mundial, los scouts de Norteamérica, se declaran en quiebra porque la cantidad de demandas por el tema de abuso sexual se los tragó. Entonces, y en Estados Unidos, en Colombia. Afortunadamente, acá en Caldas, vos mencionabas a alguien como referente de un profesor. Yo pienso que los que pasamos por ahí, hoy lo recordamos, todavía vive, vital, 100%, don Mario Mario Gallego, Gallego, estamos hablando de Mario Gallego, todo un maestro. profesor de la Escuela de Locería, de la cual tú hiciste parte. Otras personas como Luis Iván Sánchez, Consuelo Garzón, mi señora madre que estuvo también ahí en el escultismo, y otros más. No llegamos a tener problemas, afortunadamente, y esperamos que después de mucho tiempo no vayan a salir, porque los que estuvimos ahí conocimos y sabemos pues que desafortunadamente, y han pasado grandes personas, líderes ahí, Luis Hernán Sánchez, varias veces secretario de salud del municipio, hoy al frente de la gerencia de la Cooperativa de Hospitales Públicos de Antioquia. Hoy en día, Luis Felipe Arena Obando, director de la Casa Municipal de la Cultura en Caldas. Adriana Marcela Ruiz Pineda, una gran lobatera. Después de muchos años, fue la primera mujer cuatro maderos, activa en Colombia. Estuvo al frente de la Corporación Scout de Antioquia y hoy en día es una persona en el área de la nutrición y la dietética en Antioquia reconocida como profesora de posgrados y demás. Yo tuve la posibilidad también de ser secretario de Educación. Entonces el Grupo Scout 38, que así se denominaba en Caldas, un Grupo Scout 38 Valeria, le ha entregado a esta sociedad grandes líderes y demás. Y si hiciéramos un recorrido por todo el mundo, los grandes líderes han tenido que ver. Incluso hoy el jefe Scout mundial es conocido por muchos como este aventurero Bir, el que hace las gestas de supervivencia a nivel mundial. ¿Sabes de quién te hablo, Gabriel? No, Que no, es no. Bir, uno que sale
a recorrer el mundo por supervivencia, sube, escala, y incluso si algunos lo ven, en muchas de las escenas él sale en su camisa con una flor de lis morada en sus chaquetas, en sus camisetas, en una de las mangas. Entonces, presidentes, futbolistas, atletas, si uno oculta en sus hojas de vida, algo tuvieron que ver con el movimiento Scout. Sí, yo creo que ha sido un semillero de líderes el movimiento Scout. Sí, Gabriel, porque dentro de las premisas y los procesos de formación existe para mí que es la espina dorsal del movimiento, que es el sistema de patrulla. El sistema de patrulla ha sido estudiado por muchos y el método Scout. El método Scout del que habló el fundador habla de 5 elementos. Uno de ellos es el adulto estimulante no interferente. Deja mucho que desear, pues una gran tema de dónde cortar. Está pequeños grupos naturales, otro tema que vemos también en las organizaciones, actividades al aire libre, y hay un tema que es importante, que es muy filosófico pero muy claro, y es adhesión voluntaria a una promesa y a una ley. Y algunos jerarcas, incluso santos, en su proceso de historia mencionaban que cumpliera los 10 puntos de la ley Scout podría ser elevado a los altares como santo. Entonces están esos 4 elementos y se me escapa uno: adulto estimulante no interferente, adhesión voluntaria a una promesa, grupos naturales, aire libre, y bueno, se me escapa, qué pena ahí con los amigos, pero eso es el legado de la ley, y hoy lo vivimos. Por eso decimos que no estamos activos, pero que somos Scout, porque todos los días nos levantamos con la promesa, por ejemplo, con el lema de hacer nuestra buena acción diaria, que también es por lo que nos reconocen. Pero adicional a eso está el liderazgo. Es una escuela de liderazgo donde vos aprendés en estos juegos con el tema de la competencia tiene que ser real. Es una competencia más que para arrasar el otro, es para saber cómo estoy. Y aparecen muchas referencias y una invitación, por ejemplo, hay una película que habla de el sistema de patrulla. Son 5 o 6 niños que se van a un caminar, y ¿qué nos dice el sistema de patrulla? Que no todos tenemos que hacer de todos, pero entre todos podemos hacer todo. Entonces aparecen otro tema que hace mucho rato vienen martillando, y es el tema de las inteligencias múltiples, las capacidades múltiples. Entonces yo no tengo que ser el mejor cocinero, pero sí puedo ser el mejor en nudos. Entonces me convierto en valioso para mi patrulla, porque Santiago es el teso para los nudos, Gabriel es el teso para la cocina, Julián es el duro para los primeros auxilios. Entonces la suma de esas potencialidades eran las que hacían fuertes a las patrullas, y era una de las cosas que implementó, y lo mencionaba yo al comienzo, y que Baden-Powell utilizó esas potencialidades en Mafeking, en ese asedio, y logró mantener ese fuerte mientras llegaban los refuerzos. Y era eso: usted que es hábil, que usted corre mucho, entonces venga, usted lleve la información rápido a la primera parte. Y si hace referencia a otra parte, que es la carta García, también en el movimiento se tiene también por la educación con el ejemplo. Cuando el jefe te lo proponga, hazlo, que tiene alguna razón de ser. Entonces, sí, es una preparación, es una escuela de liderazgo, es una escuela de responsabilidad social, es una escuela, va de todo. Santi, y justamente en esa línea ya venías poniendo allí como algunas ideas. Hay pues una clara vínculo entre el escultismo y el desarrollo del liderazgo. De hecho, incluso es descrito como el desarrollo de competencias.
de una visión, de un enfoque de la vida, del mundo, de una perspectiva de responsabilidad social. Todo este desarrollo de liderazgo, ¿qué significó para Santiago? Y también de lo que tú observaste en otros, cómo el movimiento Scout desarrolló el liderazgo en ellos. Gabriel, vos y yo que estuvimos vinculados en el tema educativo, se vuelve un reto para los docentes, esos estudiantes que por ligereza, lo voy a decir con todo el respeto, pero a la vez con toda la sinceridad, el escultismo saca a la luz en muchos procesos educativos la falta de capacidad de algunos docentes. Lo digo con este sentido. Para mí, mis mejores scouts, mis mejores lobatos fueron esos niños que no eran soportados en clase, que no eran vistos con agrado en el sistema educativo. Y hubo alguna vez una tendencia que esos niños llamados hiperactivos, la primera recomendación antes de mandarlos para el psicólogo era métalos a un grupo scout. Entonces, yo tuve una figuración en la escuela académicamente muy buena, de excelencia, pero también disciplinariamente no era el mejor. Y era porque o acababa ligero las tareas o no me ponían a hacer las cosas, entonces tenía que entretenerme con otras cosas. Mi hermano también. Entonces, el escultismo se convierte en esa potencialidad. Y yo tengo 3 o 4 historias sencillamente hermosas de niños que habían sido, uy, joder madre, suena feo, suena duro, descartados por el sistema educativo tradicional, por esa aula tradicional. Y en el escultismo fueron los mejores. Y hoy en día son grandes seres humanos. Entonces, Baden-Powell y todos los que estuvieron alrededor de él supieron ver eso. Y acuérdense que yo les decía, sus primeros niños que fueron al campamento eran los que él veía parados en las calles. No entró por los que estaban sentados en las aulas. Entonces era el escultismo, llamémoslo así, cruelmente, fue para muchos la segunda y la única oportunidad de prepararse para estar en un sistema social que exigía unas condiciones que no son las propias de los niños. Y no es esto que yo voy a decir no es novedad. La escuela tradicional es castra, la escuela tradicional limita, enmarca, encaja. Tú y yo fuimos educadores, tuvimos una gran maestra que nos enseñó que eso no era, y yo lo ratifiqué con el movimiento. Doña Gloria Herrera nos enseñó y le enseñó a Caldas particularmente, que la educación sí podía transformar, y el Ciro Mendía transformó grandes realidades mientras estuvo bajo su tutela. Y el escultismo en Caldas y en muchas partes fue la segunda y la única oportunidad de quienes hoy son grandes líderes. Y Santi, gracias por esa respuesta, y me gustaría conectarlo, esto que nos vienes contando del escultismo, con el mundo emotivo. Particularmente yo he sentido que el movimiento Scout, como por ese enfoque, como lo venías contando ahorita, como de responsabilidad social, hoy se le llamaría responsabilidad social, pero es como la mirada social del mundo, como aquello que me permite ver al otro. Es decir, es un ejercicio bastante empático, en la medida en que yo soy capaz de conectarme con lo que le pasa al otro, pero necesitamos ir juntos. Un mundo actual que cada vez le importa más controlar, competir. Yo lo que escucho es que como que el movimiento favorece cooperar, por ejemplo. Yo no sé si tú compartes esta misma mirada que tengo yo, y qué otras emociones o fenómenos emotivos crees tú que se desarrollan allí en el escultismo. Gabriel, mire, el escultismo
nos regala cosas como estas y apunta a su respuesta. El scout sonríe y canta en sus dificultades. Empecemos a hablar de emociones. ¿Cuántas encontramos ahí? Desde lo que tú me has enseñado, ¿cierto? Pero también dice, no lo dice con esta palabra, yo la voy a utilizar, de pronto me equivoco. En el tema empático, el scout es amigo de cualquiera, sin distinción de raza, credo o clase social. Empatía. Entonces, si nos ponemos a auscultar en esas 10 leyes, en esos 10, en esas 10 máximas, en esos 10 postulados que nos propone el movimiento y el fundador, todo el mundo emotivo está ahí. Todo ese mundo emotivo está ahí. Yo hoy me encuentro con quienes estuvieron conmigo en el escultismo y somos hermanos. Y esa familia que se forma alrededor no va a superar nunca la familia, la casa materna o la casa paterna, pero es otra gran familia, es esa segunda gran familia. Y siempre al scout que prestó promesa, siempre está el pensar en el otro, siempre está en ponerse en los zapatos del otro, siempre está en sacarse la comida de la boca para que el otro coma. Y ahí nos quedaríamos un rato. Ahorita con este mundo tan bonito que vengo explorando con vos en el tema de las emociones, yo todos los días veo más reflejado el movimiento Scout ahí, y lo hablábamos con temas tan particulares como el tema de la facilitación, el coaching y demás, y esta experiencia ahorita con gamificación. Entonces, alrededor de eso, pues, tela para cortar. Y vuelvo y lo digo, no es porque yo haya estado en el movimiento, sino porque he tratado de hacer una lectura desde afuera como formador, como profesor, como el escultismo. Ese hombre fue adelantado en el tema social y en el tema pedagógico, fue adelantado años, miles de años. O sea, Baden-Powell y todos los que rodearon alrededor de él tenían la visión tan clara, Gabriel, que hoy en día algunos presumen de descubrir cosas que él habló en 1900. Y lo que contabas antes, yo escucho compasión, que es como sorprenderme un poco o de inquietarme por la dificultad del otro y querer aliviar ese sufrimiento, pero también escucho la bondad. Allí hay también incluso optimismo, el saber que se puede, que es posible. Y también con lo que dices ahí en esta última parte, creo que es como la capacidad de trabajar en redes, la capacidad de construir comunidades. Hoy, pues como lo digo yo, tan permeadas este mundo por otras emociones como la indignación, que buscan separarnos y dividirnos. Santi, seguramente a esta hora hay una persona, un papá, una mamá, un empleado de cualquier organización que se está preguntando si su hijo, si su sobrino, si su nieto, no sé, puede estar o no en el movimiento Scout. ¿Qué le dirías tú a esta persona para motivarlo, estimularlo, para que haga parte, para que este niño haga parte del movimiento Scout? Gabriel, lo primero es que hacerles una invitación. No hablen de llevar el niño a los scouts. Hay una palabra muy fea, de meter el niño a los scouts, ¿cierto? Piensen que como familia van a entrar al movimiento scout, porque repetiríamos el tema de la escuela. Lo llevo a las 7, lo recojo a la 1, pero los que realmente viven en el movimiento scout no es el niño, es la familia. Y yo te lo decía ahorita, yo fui el primero aquí de esta casa que entré, y terminó mi hermano menor Andrés y después terminó mi mamá. Y esas grandes familias que pasan por el movimiento Scout son familias. Entonces, ¿por qué? Porque la mamá tiene que estar a tono con la historia que le cuenta la quela o el jefe del niño Lobato, y ella acompaña el proceso de crecimiento. Entonces aquí es un tema de familia, es un tema
compromiso. No es el tema del sábado que el niño no tiene que hacer nada en la mañana. No, es entender que el escultismo es una posibilidad para que el niño se fortalezca, se vuelva fortalezca su buena ciudadanía, ayude a fortalecer el carácter. Pero al igual que la escuela, el escultismo nunca reemplazarán el proceso familiar de formación. Los invito, vayan, busquen un buen grupo scout, vayan a 2 o 3 actividades, conozcan sus dirigentes. Y estoy seguro que aparte de la educación, sería el segundo mejor regalo que le darían a ese hijo o a esa hija. Darle la posibilidad de vivir el movimiento scout. Y antes, Gabriel, de que me hagas otra pregunta, yo quería contar una historia, no voy a mencionar nombre, pero es de las historias que para mí marcaron el tema del movimiento, y fue que alguna vez una señora que era conocida de mi mamá, amiga de mi mamá, me dice: Santiago, ¿será posible que usted reciba a mi hija? Ella tiene 7 años, pero ella es lenta, ella no es capaz de jugar, ella le va mal en la escuela, ella corre y se cae, es problemática, pelea con los hermanitos. Yo no sé si es que, no me acuerdo si fue la palabra, pero estuvo cercana, estoy seguro que usted parece boba, perdón la palabra. Entonces yo le decía ya, claro, pero Santiago, pero usted sí se la lleva, es que ella empieza a correr y se cae. Ella no es capaz de comer sola. Y yo, hágale. Y hoy en día es una gran profesional, hoy en día tiene familia. ¿Y qué hicimos? Y esto es una capsulita. Creímos en ella. Creímos no en la niña que se caía. Y es una de las cosas bonitas del movimiento. Los niños, sí, ella sí se caía, claro. La mamá no está diciendo mentiras. Pero los niños convirtieron eso en un apoyo a la niña. Y la niña dejó de caerse. Tenía seguro la capacidad, pero con ese martillo permanente de la mamá, usted es boba, usted se cae, usted no puede, usted esto y aquello. Entonces, el escultismo, por eso yo lo decía ahorita, en este caso de esta niña, fue esa única oportunidad. Que falla, en la familia estaban acabando con ella. Y terminó siendo, cuando yo estaba mayorcita, en mi mano derecha. Entonces, la historia de esta niña, que hoy en día es una señorita ya, una profesional, debe estar alrededor de los 30 años, ya con carrera universitaria, puede dar respuesta a esa pregunta, Gabriel, de responsabilidad. Y no debería ser así. El escultismo de la mano de la escuela, no el escultismo tapando los huecos que deja la escuela. Claro. Y con el respeto grande por la profesión de ser maestro. Tu esposa es maestra. Márgara, ¿cuántas vidas no habrá transformado positivamente? Pero desafortunadamente, en el contexto general, esta escuela occidental tiene esa condición. Tiene, claro. Santi, yo escucho que el movimiento Scout, el escultismo, es un proyecto de vida para muchas familias, pero también es un posibilitador de tejido social. Incluso es una escuela para desarrollar la educación emocional, las competencias emocionales, y de cara a la adultez, seguramente seres humanos con una inteligencia superior de cara a resolver situaciones de la vida. Desde ahí yo creo que tenemos mucho que agradecerle al movimiento Scout, y creo yo que, como lo escuché alguna vez de algún líder de la ciudad de Medellín, que decía que en tiempos de incertidumbre construir confianza es una responsabilidad. Yo creo que el movimiento Scout está en esa línea de construir tejido social, de construir posibilidades y construir pues la esperanza, la fe de que podemos vivir juntos a pesar de tener posiciones distintas. Santi, si alguien se quiere conectar contigo porque quiere conocer un poco más del movimiento Scout, o porque quiere resolver alguna duda adicional, o porque sencillamente quiere conocer más de ti, también de tu trabajo en los juguetes de madera que haces, ¿cómo se pueden contactar contigo, Santi?
Ya les voy a compartir. Y quiero finalizar ese tema, Gabriel. Yo creo que enmarca también. Los barrios que tienen grupo Scout son distintos a los barrios que no tienen grupo Scout. Los municipios que tienen Scout no son iguales. Entonces sí somos constructores y fortalecedores, la palabra creo que sí, fortalecedores de redes y tejido social. Entonces quería dejar esa cuñita. Súper, súper, Gabriel, Santi. Incluso, perdóname, ahí invitar, este podcast lo escuchan en distintos lugares del mundo, invitar a las personas a que busquen en internet cuál es el grupo Scout más cercano al barrio, a la ciudad donde viven, para que puedan recibir seguramente pues información pues mucho más cercana. ¿Es así, Santi? Sí, correcto. Hay varias organizaciones a nivel mundial. La organización más antigua es la OMMS, la Organización Mundial del Movimiento Scout. Está en Londres. Y hay otras, Scouts independientes. Yo les digo, no solamente es el nombre. Busquen que ese grupo Scout tenga espíritu Scout, independiente bajo la organización en que esté. Y en cada ciudad. De pronto, el fin de semana en los parques van a tener a quien acercarse a preguntarle quién me puede dar más información. Entonces, en Medellín hay un movimiento ahorita que se denomina Antioquia Scout, que reúne a la Asociación de Scout de Colombia, que es la tradicional, a la Corporación Scout de Antioquia y a otras. Entonces, en Medellín, en muchos lugares, y si buscan en internet como Antioquia Scout, van a encontrar los referentes, los teléfonos, las redes sociales y las direcciones. Desafortunadamente en Caldas, Antioquia, donde yo vivo, no hay Scout en este momento activos, pero hay muchos Scouts que se desplazan a Sabaneta, que tiene a Envigado, Itagüí, a La Estrella. Lo único que yo les digo, antes de entregar el niño a ese grupo Scout, relaciónense con el grupo, conversen con los dirigentes, que ese sexto sentido de mamá o de papá les va a decir si es el grupo adecuado o no. Y estén atentos y constantemente con ellos. Yo les decía ahorita, no es el lugar donde ustedes van a descargar su hijo por 4 o 5 horas. No es una guardería, no es una guardería. No es una guardería. Entonces, el movimiento es ese, es un tema de familia. Gabriel, Vale. y esa es la segunda gran herencia, el tema de juguetes de madera. Uno de los lemas de los lobatos es aprender jugando. Y aprendí que a través del juego y el juguete podemos transformar. Por eso entonces juega, transforma. Ese es juguetes de madera. Es una experiencia con mi hermano, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Alguna vez salió por ahí un artículo de él muy bonito, un ingeniero que construye aviones de madera. Fue un reportaje que le hizo una revista de la Universidad de Antioquia. Y juntos construimos esa posibilidad de dar juegos, de dar alegrías y generar recuerdos a las personas. Y una línea muy interesante que estamos explorando, el tema de gamificación, el tema de juegos y acompañamiento de los procesos de educación experiencial, outdoor y demás. Entonces tenemos un taller donde tenemos la capacidad a partir de la madera de construir herramientas para acompañar procesos de formación. Genial, Santi. ¿Y cuáles serían entonces las maneras para encontrarte? De pronto tu Instagram, Facebook, si tienes, o celular, Santi. Listo, juguetes de madera, juego, construyo, transformo. Ese es nuestro lema. Hay un teléfono celular 320-697-8822. Estamos rompiendo y quitando ese mito que teníamos, estamos incursionando apenas en redes sociales como santiago.vázquez.giraldo en Facebook y estamos en proceso de consolidar porque ese nombre de juguetes de madera puede ser un poquito común. No porque lo vamos a cambiar, sino cómo construimos las redes sociales a partir de eso. Nos encuentran en las fechas fuertes Padres, que es la próxima en la Feria Artesanal del municipio de Caldas, en el parque principal. Y estamos en la capacidad de acompañarlos y asesorarlos en el diseño y construcción de esos juegos que ustedes como formadores necesitan
en un momento determinado para desarrollar un programa a nivel empresarial o personal o demás, o simplemente porque usted vio un juego que un amigo tenía, no se lo quiso regalar, no lo pudo comprar, de pronto estamos en la capacidad de construirlo. Vale, perfecto, Santi. Repitamos el número. Quienes se contacten desde el exterior deben anteponer el +57. ¿Cuál es el número, Santi? 320-697-8822. Correo electrónico, todo junto en minúscula, svásquezgiraldo@gmail.com. Ese Vázquez es el Vázquez latino, el SZ, no el ZZ, que es por allá vasco. Entonces es svásquezgiraldo@gmail.com. En Facebook me ubican como Santiago Vázquez Giraldo, y mi hermano Jaime Eduardo Vázquez Giraldo también lo encuentran en algunas partes, aparece como Cubos 3D o Jaime Eduardo Vázquez Giraldo. Vale, Santi, no, agradecerte. Yo creo que muchísimas organizaciones en el mundo se morirían de ganas de tener una cultura organizacional inspirada en el modelo y en los principios del escultismo. Así que quiero agradecerte por haber dedicado este tiempo para todos nosotros en la emoción de liderar. Y nada, Santi, nos veremos en un próximo café, tú y yo, en una próxima malteada. Así que nuevamente agradecerte, Santi. O más bien al lado de un lago, en una carpa, con una fogata, viendo una luna llena. Genial, Santi. Muchas gracias por invitarme a este hermoso cuento, que conozco todo su proceso, su génesis, conozco la evolución, y lo que le está regalando a la gente no tiene valoración. Al contrario, es un gran regalo que le estás dando a la humanidad. No se pierdan ningún capítulo de La emoción de liderar. Seguro que siempre llevarán algo. Santi, muchas gracias nuevamente. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden ir allá a darle el botoncito de me gusta. Comparte este episodio y otros episodios con aquellas personas que sientas que les puede conectar esta conversación, esta historia. Gracias, Santi, nuevamente, gracias al escultismo, y nuevamente nos veremos en un próximo episodio de La emoción de liderar. Y como diría el escultismo, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al juego nos reunirá el Señor.